Imagina que sales de casa una mañana cualquiera, vas al trabajo, tomas un café rápido, la radio suena de fondo, y de repente, una explosión rompe el silencio de toda una ciudad. Durante décadas eso ocurrió en España. Coches bomba, amenazas, secuestros, escoltas armados acompañando a profesores, periodistas o políticos simplemente por pensar diferente. Familias enteras viviendo con miedo. Y una pregunta que todavía hoy sigue incomodando a mucha gente: ¿cómo pudo mantenerse ETA activa durante más de 40 años? Porque aquí hay un error muy común. Mucha gente cree que la historia de ETA es solo la historia de una banda terrorista. Pero no. También es la historia de una dictadura, de una transición democrática llena de heridas, de identidades políticas enfrentadas, y de cómo el miedo puede transformar la vida cotidiana de un país entero. Y hoy no vamos a simplificarlo. Vamos a entender cómo nació ETA, por qué tanta gente la apoyó en ciertos momentos, cómo evolucionó hacia el terrorismo indiscriminado y por qué su historia sigue siendo importante incluso décadas después. Porque entender ETA no significa justificarla. Significa comprender cómo una sociedad puede llegar a romperse desde dentro. Para entender ETA, primero tienes que viajar a la España de los años 40 y 50, una España gobernada por la dictadura de Francisco Franco tras la Guerra Civil. El régimen franquista perseguía muchas identidades regionales. El euskera, la lengua vasca, fue reprimido en espacios públicos. Muchas tradiciones culturales quedaron limitadas. Y en el País Vasco empezó a crecer una sensación de pérdida, de humillación y de rabia. Pero aquí viene algo importante. El nacionalismo vasco ya existía mucho antes de ETA. No nació con las armas. Había partidos políticos, movimientos culturales y personas que defendían la identidad vasca de forma pacífica. ETA aparece en 1959. Su nombre completo era Euskadi eta Askatasuna, que significa País Vasco y Libertad. Al principio, muchos de sus miembros eran jóvenes universitarios. Algunos veían al tradicional nacionalismo vasco como demasiado pasivo frente a la dictadura. Querían acción, querían revolución, y poco a poco empezaron a abrazar ideas marxistas, independentistas y violentas. Es curioso, porque muchas organizaciones terroristas empiezan creyendo que son la respuesta inevitable a una injusticia histórica. Y ahí está uno de los grandes peligros. Cuando un grupo empieza a pensar que su causa está por encima de la vida humana, la violencia deja de tener límites. En 1968, ETA cometió su primer asesinato. La víctima fue el guardia civil José Antonio Pardines. Ese momento cambió todo, porque una vez que una organización cruza la línea del asesinato político, ya no hay vuelta atrás. Poco después, ETA asesinó a Melitón Manzanas, un conocido jefe policial franquista acusado de torturas. Y en ciertos sectores antifranquistas, aquello fue visto como un acto de resistencia contra la dictadura. Y aquí aparece un matiz incómodo, pero necesario. Durante los últimos años del franquismo, algunas personas veían a ETA como un grupo antifascista, especialmente fuera de España. Incluso parte de la izquierda europea llegó a romantizarla. Pero el problema es que la violencia política tiene una lógica propia. Empieza apuntando a símbolos del poder y termina destruyendo vidas de personas corrientes. En 1973, ETA realizó uno de los atentados más impactantes de su historia. Asesinaron a Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno y hombre de máxima confianza de Franco. La explosión fue tan brutal que el coche salió disparado por los aires y cayó dentro de un edificio. España entera quedó paralizada. Muchos historiadores consideran aquel atentado como uno de los golpes más duros recibidos por el franquismo. Pero atención, aunque la muerte de Carrero Blanco debilitó al régimen, también reforzó la idea dentro de ETA de que la violencia funcionaba. Y esa mentalidad tendría consecuencias devastadoras en las décadas siguientes. Franco murió en 1975. España inició entonces la transición hacia la democracia. Se legalizaron partidos políticos, llegó la Constitución de 1978. El País Vasco obtuvo una amplia autonomía. Y aquí surge la gran pregunta histórica. Si España ya era una democracia, ¿por qué ETA siguió matando? Porque para ETA no bastaba. La organización exigía independencia total, anexión de Navarra y un proyecto revolucionario socialista. Consideraban que el nuevo sistema democrático seguía siendo una continuación del Estado opresor. Pero poco a poco, gran parte de la sociedad española empezó a perder cualquier simpatía hacia ellos, porque ya no estaban atacando una dictadura.
Estaban asesinando en democracia. Y eso cambió completamente la percepción social. Los años 80 fueron especialmente duros. ETA intensificó su campaña terrorista con coches bomba, asesinatos selectivos y atentados indiscriminados. Militares, policías, jueces, políticos, periodistas, empresarios, profesores universitarios, pero también civiles. Gente normal, personas que simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Uno de los atentados más brutales fue el de Hipercor en Barcelona en 1987. Un coche bomba explotó dentro de un centro comercial. Murieron 21 personas. Niños, padres, trabajadores. Imagina el terror de entrar a comprar algo cotidiano y no volver jamás a casa. Ese atentado marcó un antes y un después. Incluso sectores cercanos al nacionalismo radical empezaron a distanciarse, porque el horror ya era imposible de justificar. Hay algo sobre ETA que a veces se olvida cuando se cuentan cifras, y es que el terrorismo no solo mata, también transforma la vida diaria. Durante años, miles de personas vivieron escoltadas en España. Profesores que cambiaban de ruta cada día, concejales que miraban debajo del coche antes de arrancar, periodistas amenazados, empresarios extorsionados mediante el llamado impuesto revolucionario. El miedo se volvió parte del paisaje, como una lluvia invisible que caía constantemente sobre ciertas ciudades y pueblos. Y aquí aparece otra cuestión importante. En algunas zonas existía un enorme silencio social. No necesariamente porque todos apoyaran a ETA, sino porque muchos tenían miedo. Miedo a hablar, miedo a señalarse, miedo a convertirse en objetivo. Y ahora entramos en una de las partes más polémicas de esta historia. En los años 80 aparecieron los GAL, los grupos antiterroristas de liberación. Eran grupos parapoliciales vinculados a sectores del Estado que practicaron terrorismo de Estado contra presuntos miembros de ETA. Secuestraron, torturaron, asesinaron. Y esto es fundamental entenderlo. Combatir el terrorismo usando métodos ilegales terminó dañando gravemente la legitimidad democrática del propio Estado. Porque cuando un gobierno rompe las reglas que dice defender, abre una grieta muy peligrosa. La democracia no solo se mide por cómo actúa en tiempos tranquilos, también por cómo responde al miedo y a la violencia. En los años 90 y 2000, ETA empezó a debilitarse. Las fuerzas de seguridad españolas y francesas cooperaban cada vez más. Muchos dirigentes eran detenidos. La sociedad civil comenzó a movilizarse masivamente contra el terrorismo. Y hubo un momento clave. El asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997. Era un joven concejal del Partido Popular. ETA lo secuestró y lanzó un ultimátum al gobierno. Cuando finalmente lo asesinaron, millones de personas salieron a las calles. España entera parecía gritar al mismo tiempo, ¡basta! Aquello fue un terremoto social. El llamado espíritu de Ermua marcó un cambio enorme en la opinión pública. ETA empezó a quedarse cada vez más aislada. En 2011, ETA anunció el cese definitivo de la violencia armada, y en 2018 anunció su disolución definitiva. Habían pasado casi 60 años desde su creación, más de 850 personas asesinadas, miles de heridos, secuestros, extorsiones. Décadas de miedo. Pero el final de ETA no cerró automáticamente las heridas, porque las heridas históricas no desaparecen con una rueda de prensa. Las víctimas siguen viviendo con ausencias irreparables, y todavía existen debates políticos muy intensos sobre memoria, justicia y relato histórico. Si quieres comprender de verdad esta historia, hay varias ideas fundamentales. Primera, ETA no apareció en el vacío. Nació en el contexto de una dictadura y de conflictos identitarios reales. Segunda, eso no convierte sus crímenes en legítimos. Entender las causas históricas nunca significa justificar la violencia. Tercera, el terrorismo evoluciona. Muchas organizaciones empiezan diciendo que luchan por el pueblo y terminan aterrorizando precisamente a ese pueblo. Y cuarta, la sociedad civil fue clave para derrotar a ETA. No solo la policía, también periodistas, asociaciones de víctimas, movimientos ciudadanos y personas normales que decidieron perder el miedo. Porque la historia de ETA no es solo la historia de bombas y asesinatos. Es la historia de una sociedad atrapada entre el miedo, la política, la identidad y la violencia. Una historia que empezó bajo una dictadura y terminó dejando cicatrices profundas en plena democracia. Y quizá la lección más importante sea esta. Cuando una ideología convierte al adversario en algo inhumano, la violencia empieza a parecer aceptable. Y ahí empieza el verdadero peligro.
porque la historia no se repite exactamente igual, pero sí rima. Y entender el pasado es una de las pocas formas que tenemos para no volver a cometer los mismos errores.